Ok, empezando con el capítulo 3.5, modificación genética y biotecnología, empezamos con electroforesis en gel. Este consiste en utilizar una corriente eléctrica controlada para separar moléculas según su tamaño y cargas, consecuentemente separando proteínas o fragmentos de ADN. Las muestras se ponen dentro de unos huecos hechos dentro de un gel y el gel se sumerge en el líquido conductor y se le aplica una corriente eléctrica. Las moléculas cargadas de la muestra se mueven a través del gel. Las moléculas positivas y negativas se mueven en dirección opuestas. Esto hace que las proteínas con diferentes cargas se separen según su carga. El gel se compone de una malla de filamentos que resiste el movimiento de las moléculas en la muestra. El ADN eucariota es demasiado grande para desplazarse en el gel, por lo que se debe fragmentar en partes más pequeñas. Toda molécula de ADN tiene cargas negativas, por lo que van en la misma dirección en el proceso de separación. Sin embargo, no lo hacen a la misma velocidad. Los fragmentos más pequeños se desplazan más rápido, por lo que si se pausa el proceso en un determinado tiempo, la electroforesis en gel se puede utilizar para separar fragmentos de ADN según su tamaño. Ok, entonces el siguiente subtema es la amplificación del ADN por PCR. La PCR es una técnica para amplificar las cantidades de ADN. Solo basta con una pequeña cantidad de ADN para iniciar el proceso y en 1 o 2 horas van a salir millones de copias. Esto permite estudiar el ADN sin arriesgar a utilizar toda la muestra disponible. Esto es muy importante a la hora de estudiar, por ejemplo, fósiles donde no hay mucho de esa muestra, o en investigaciones forenses donde tampoco hay mucha muestra analizando sangre, semen o cabello de la víctima o de alguna persona sospechosa. La PCR se utiliza para copiar secuencias específicas de ADN, no todo el conjunto de ADN de una muestra. Al copiar y replicar las secuencias particulares de ADN, se hace más fácil utilizarla para estudios y análisis científicos. El siguiente subtema es el análisis de ADN. El análisis es la comparación de muestras de ADN y se separa en las siguientes etapas. Primero se obtiene una muestra de ADN del objetivo, organismo conocido, fósil o escena de un crimen. Se seleccionan las secuencias de ADN que varían considerablemente entre las muestras de los individuos. Luego se copian utilizando la técnica de PCR. El ADN se divide en partes utilizando endonucleases de restricción. Los fragmentos se separan y se ordenan mediante electroforesis en gel. Este orden crea un patrón de bandas, las cuales sirven para crear el perfil de ADN del individuo. Se comparan los perfiles de diferentes individuos para ver qué bandas son iguales y cuáles son diferentes. El análisis de ADN tiene muchos usos, como lo pueden ser investigaciones forenses o estudios de paternidad. En esta imagen podemos ver un ejemplo del análisis de perfiles de ADN en investigaciones forenses. Podemos ver el ADN de la víctima, el ADN de la muestra del posible sospechoso y 3 sospechosos. Podemos analizar cómo el sospechoso número 1 es el que más se asimila a la muestra. Bueno, y ahora vamos a seguir con nuestro siguiente tema. El siguiente tema era modificación genética. La transferencia de genes entre especies. El código genético de la vida es universal, por lo que cuando se transfieren genes no se modifica la secuencia de aminoácidos y se produce el mismo polipeptido, lo que hace posible esta tecnología. Uno de los primeros experimentos con esta tecnología fue transferir genes de la insulina humana a una bacteria, aumentando la producción de insulina que esta bacteria producía, con el objetivo de suplir el tratamiento de la diabetes. También se ha utilizado esta tecnología para modificar características de animales como cabras que producen leche que contenga la proteína de la seda de la araña, la cual es muy resistente, pero las arañas producen en poca cantidad, lo que haría inviable la producción industrial de esta, logrando amplificar la producción de la proteína, modificando los componentes de la leche producida por la cabra, cumplen con el requisito para industrializar este material. La modificación, la modificación genética también se ha usado para modificar cultivos con el objetivo de cambiar la apariencia de este mismo, por ejemplo producir tomates morados.
o crear alimentos más ricos en nutrientes como el arroz dorado, el cual ayudó al problema de desnutrición en las Filipinas. Entonces, hay muchas controversias con la modificación genética. Vamos a hacer un pequeño análisis sobre beneficios y riesgos en el área del medio ambiente, de la salud y de la agricultura. Entonces, primero, beneficios en el área del medio ambiente. Entonces, se aumenta. ¿Qué dice? Ajá. Se aumenta la resistencia a las plagas, lo que hace que se tengan que usar menos insecticidas industriales, disminuyendo los daños a insectos beneficiosos como las abejas. Entonces, donde se aumenta la resistencia natural, vamos mejor a empezar de nuevo. Donde se aumenta la resistencia natural, se aumenta la resistencia natural de la planta, hace que el agricultor ya no tenga que utilizar insecticidas industriales. Entonces, menos insecticidas, lo que beneficia al ambiente porque también disminuye el daño a los insectos beneficiosos, como las abejas, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos nuestra parte del ambiente. Después tenemos el siguiente beneficio, es que reduce la necesidad de arar, pulverizar, lo que ocupa menos combustible para una maquinaria agrícola. Entonces, a la hora de que yo modifico genéticamente mis organismos, yo puedo modificar para que no nazcan hierbas mala. Entonces yo tengo mi cultivo y no quiero que esto crezca. Entonces en ese momento se ara o se pulveriza todo y cuando ya es mucho. Entonces a la hora de que se aumente la resistencia de esta planta, entonces ya el combustible que se utiliza, que utiliza la máquina que hará esto, ¿verdad? Y ya no se ocupa hacer ninguno de estos procesos. Entonces eso también ayuda al medio ambiente. ¿Ok? Siguiente beneficio es que hay un aumento en la vida útil de los cultivos, lo que reduce el desperdicio y reduce también el área de cultivo. ¿Ok? Después, riesgos. Igual en el tema del medio ambiente. Ok, no todo es flores bonitas y colores. O sea, también hay riesgos aquí. Entonces, por ejemplo, las toxinas. Bueno, así como toxinas. Las toxinas destinadas a controlar las plantas pueden afectar a otros organismos. Entonces, la idea es que yo implemento una planta que genere sus propias toxinas para que, por ejemplo, para que no puedan crecer hongos, ¿verdad? Entonces, que no puedan crecer hongos. Entonces, tal vez esta toxina afecta a los hongos, pero también puede afectar a otros organismos, tal vez que son beneficiosos. Y puede disminuir la diversidad. Entonces, esta misma toxina puede tal vez afectar a, a una abeja que más bien la ayuda
que más bien le ayuda a la planta. ¿Ok? Otro riesgo, otra cosa que puede pasar es que los genes para aumentar la resistencia a herbicida pueden transferirse al flora silvestre. Entonces, lo que estamos hablando, digamos que yo tengo aquí mi planta que quiero aumentar los genes a la resistencia a los herbicidas. Entonces, esta resistencia puede transferirse a esta planta que está a la par, que digamos que es una mala hierba. Entonces, crea como una super mala hierba que cuesta muchísimo controlar con herbicidas. Entonces, más bien se ocupan, hay a veces que se ocupen usar herbicidas más poderosos, lo que resulta lo que daña al medio ambiente. Medio ambiente. ¿Ok? El otro riesgo que puede pasar, que es el último, es que básicamente reduce la biodiversidad al eliminar insectos y malas hierbas que se alimenten de los cultivos. Entonces, es un beneficio para los agricultores, pero al final de todo, la mala hierba y los hongos, la mala hierba, un bicho que está aquí. Al final todos siguen siendo organismos, o sea, y todos estos contribuyen a la biodiversidad y al nicho del cultivo. Entonces, si usted los elimina a todos, elimina el insecto, elimina el hongo, elimina todo, entonces técnicamente está reduciendo la biodiversidad del ambiente. Ahora vamos con el siguiente, la siguiente categoría, que es salud. Entonces, el primer beneficio en salud de los alimentos genéticamente modificados es que los alimentos genéticamente modificados pueden aumentar no hay que escribir valor. Básicamente aumentan el valor, no sé escribir. Aumentan el valor nutricional, ¿ok? Entonces aumenta el valor nutricional. ¿Qué otro beneficio tiene? También las variaciones de los cultivos sin pueden crearse variaciones de cultivos sin alergénicos o toxinas que estén presentes de forma natural. Podemos poner como ejemplo la semilla, qué feo me quedó, pero la semilla de la soya. Se puede crear una soya genéticamente modificada que haga que la gente alérgica a la soya no lo sea. Entonces, y que algunos riesgos y cosas malas que tenga la soya que se le quite. Entonces la soya es un alimento sumamente maleable. Se puede hacer lo mismo con el arroz, con el trigo se puede hacer lo mismo. Técnicamente se le podría en algún momento quitar el gluten. Entonces sí, podemos modificar esas características. Y el tercer beneficio es que teóricamente se pueden crear vacunas comestibles al ingerir un alimento y quedarían protegidos de esta cierta enfermedad. Esto es sumamente teórico, pero en papel se debería de poder. En riesgos tenemos, primero, que las proteínas producidas pueden resultar tóxicas o alergénicas. Entonces, hablábamos de cómo podemos quitarle las toxinas a la soya, pero si creamos, por ejemplo, estamos modificando el maíz, ¿verdad? Digámosle que estamos modificando el maíz. ¿Ok? Entonces, digámosle que lo quiero modificar para que sea más resistente a las sequías, ¿verdad? O sea, que pueda absorber más agua. Entonces,
pero digámosle que accidentalmente hice el maíz tóxico, ¿verdad? Lo hice venenoso. ¿Ok? Eso puede pasar, es un riesgo. No se supone que hay muchos tests para que eso no pase, pero es un riesgo de que las proteínas producidas para generar una cosa pueden resultar tóxicas o alergénicas para diferentes personas. Después tenemos los antibióticos usados. O sea, los antibióticos usados como marcadores durante la transferencia genética pueden propagarse a bacterias patogénicas. Esto no hay mucho que representar, pero sí, eso es algo que puede pasar. Y por último, genes transferidos pueden mutar y causar imprevistos que no se evaluaron antes del experimento. Entonces, digámosle que yo quise transferir el gen de un cactus. ¿Qué cactus más feo? De un cactus así un poquito mejor, ¿verdad? Una flor acá, ajá. Lo quise pasar a, bueno, usemos lo mismo. Digámosle que yo, sinceramente, personalmente, no sé si esto se podrá hacer. Pero digámosle que yo lo transferí a un maíz para que pueda absorber más agua. ¿Ok? Pero algo pasó, no se tuvo previsto. Algo pasó y los genes, tal vez esa transferencia mutó. Algo de todo puede pasar. Obviamente es un riesgo, siempre va a ser un riesgo, pero los riesgos no deberían si no es un riesgo tan grande, no debería de parar. Es un riesgo además que no se puede manejar. Pasamos a la siguiente sección, que es agricultura. Entonces, el primer beneficio es que lo que ya habíamos contado, por ejemplo, en el ejemplo que hice con el maíz, por ejemplo, se puede crear un maíz, por ejemplo, que sea más resistente, a las sequías, que sea más resistente al frío y que sea más resistente a la salinidad. Esto beneficia a los agricultores. Entonces su cosecha va a ser más productiva. Después, el siguiente beneficio que tenemos es que se puede aumentar la resistencia a herbicidas para proteger a plantas deseadas y eliminar a otras deliberadamente. Lo que estábamos hablando, o sea, yo puedo aumentar la resistencia de esta planta al herbicida y de esta hierba, no, aplico el herbicida, esta no le pasa nada porque tiene una resistencia y esta se muere. El siguiente beneficio es que se puede aumentar una resistencia a enfermedades. Entonces, por ejemplo, el café la planta del café es no sé cómo dibujarlo, pero es una planta que puede tener muchísimas enfermedades, ¿ok? Entonces se puede modificar esto genéticamente para que básicamente vacunarlas y que esas enfermedades virales ya no la afecten como le afectaban antes, ¿ok? Entonces se aumenta la producción, la planta vive y el café puede generar un grano de mayor calidad. Después tenemos los riesgos de la agricultura. Entonces, primero es que la resistencia biológica a herbicidas puede resultar en plantas no deseadas del cultivo que no pueden ser controladas. Lo que contamos antes, de las malas hierbas que se vuelven en super malas hierbas y ajá. Después, las plagas por selección natural van a adaptarse a las toxinas producidas por las plantas, haciéndolas más resistentes. Entonces, si yo tengo mi mata de café, ¿verdad? Con mi café, y yo la modifiqué genéticamente para
que genere una toxina que mate al bicho X, no sé. Ok. Por selección natural, digámosle que este bicho, un organismo mutó y generó una resistencia a esto. Okay, por selección natural se va a reproducir este porque va a poder sobrevivir y reproducirse. Entonces ahora este organismo se va a crear una variación que va a ser resistente a la toxina que usted generó para eliminar al insecto. Entonces se van a adaptar y van a poder seguir haciendo lo que hacían antes, solo que ahora son más resistentes. Y si se le aplica más y le aplica insecticidas y esto puede seguir pasando y se convierte en un insecto muy resistente a muchísimas cosas, que se convierte en una plaga y se convierte en un problema. Y el tercer y último riesgo es algo más como industrial, que las patentes no dejan a los agricultores guardar y volver a sembrar las semillas de cultivos modificados, por lo que no se pueden desarrollar cepas adaptadas a condiciones locales. Entonces yo no puedo guardar estas semillas sin plantarlas, estas semillas modificadas, o mandarlas a algún lado para después plantarlas en condiciones diferentes, que eso puede afectar un poco a la agricultura. Es un poco existen restricciones, eso afecta a la agricultura. Ese sería el tema de la modificación genética, y ahora pasamos al siguiente. Bueno, siguiente subtema. Entonces, seguimos con clones. Los clones son organismos idénticos genéticamente y derivados de una única célula parental original. La reproducción sexual crea organismos diferentes, mientras que la sexual crea organismos exactamente iguales. Un par de gametos idénticos es el clon más pequeño que puede existir, como por ejemplo los gemelos humanos que conocemos. Pueden ser el resultado de una división del cigoto humano en dos células, que luego se convierte en embriones distintos, o de un embrión que se divide en dos y luego se desarrolla en dos individuos, dos organismos por separado. Los gametos idénticos no lo son en todo. Por ejemplo, las huellas digitales son diferentes. Y bueno, hay varias cosas que varían uno al otro. Un término mejor adaptado para definirlo serían literalmente homocigotos, quiere decir que vinieron del mismo cigoto. También existen grandes clones como las papas, las cuales se reproducen asexualmente, entonces es un clon de un clon de un clon de un clon, y todas esencialmente vienen de la misma célula parental original. Okay, el siguiente subtema es la clonación de animales adultos mediante células diferenciadas. Clonar embriones animales es relativamente fácil, pero en el momento es imposible saber cuáles características el individuo cuando crezca va a tener. Por lo que cuando los embriones llegan a ser adultos es más fácil observar si la oveja es negra, si es blanca o cómo va a ser. Para poder desarrollar todos los tejidos corporales se necesitan células pluripotentes indiferenciadas. Casi que células madres, básicamente. En 1950 se logró clonar ranas recogiendo las células del cuerpo de un renacuajo y introduciéndolo en un óvulo sin núcleo. La rana creció como una rana normal, y después de esto se probó el proceso en mamíferos, que era mucho más difícil. El primer mamífero clonado fue la oveja Dolly en 1996. Sí, en 1996. Similar que con las ranas de las células, fueron extraídas de la ubre de la oveja. Un óvulo sin núcleo se fusiona con la célula de la donante usando un impulso eléctrico. El embrión producto de la célula y de la ubre, el embrión producto de la célula y la ubre se transfiere al óvulo de una tercera oveja. La oveja da, al óvulo, al vientre de una tercera oveja. La tercera oveja da a luz
y después se observan las características. En este caso usaron las características del pelaje eh, para diferenciar cuáles fueron, o sea, teóricamente tenía que presentar características iguales al de la oveja que donó el óvulo, eh, perdón, a la oveja que donó la célula de la ubre. No debería de salir con características parecidas a la de la donadora del óvulo y tampoco de la donadora pues, de vientre. Aparte de usos reproductivos, la clonación también tiene fines terapéuticos. Por ejemplo, el clon crea células madres, células madres pluripotentes, las cuales pueden ser utilizadas para regenerar tejidos del adulto. Las células serían idénticas, entonces no generaría ningún tipo de rechazo por parte del cuerpo. La clonación genera un poco de controversia, o sea, crea un poco de controversia, ya que en caso de que se logre, sería utilizar una futura posible vida para el fin propio de los humanos y haría un poco más, sería casi que el mismo tema de conversación de controversia con el tema del aborto. Pero la clonación tiene un gran potencial, pero también tiene grandes retos en el futuro. Muchísimas gracias por prestar atención. Espero que hayan aprendido mucho y los veo la próxima.